Muy buenas a todos, yo soy Juan P. y este es el episodio número 13 de la Juan P. y este es el episodio número 13 de La Tercera Palmada, el podcast de wrestling para fans hecho por un fan. Y en el día de hoy hablaremos de lo que fueron los shows de Monday Night Raw y NXT Revenge. Monday Night Raw llegaba esta semana con una misión muy clara, ser el último show antes de WrestleMania y dejarnos un poco más arriba el hype que no había existido en todo el Road to WrestleMania de cara al magno evento. Y claro, aquí es donde entra el contexto, porque las semanas anteriores no han sido precisamente las mejores. Han sido shows bastante irregulares, con cosas interesantes de vez en cuando, pero en general esa sensación de que faltaba algo, de que no terminaban de enganchar del todo y casi nada. Es verdad que la semana anterior mejoró un poco el nivel, hay que decirlo, pero aún así no era suficiente para decir que ya estamos listos para WrestleMania. Y eso, siendo el evento más importante del año, es un problema. Así que este Raw tenía bastante responsabilidad encima. No solo era un programa más, era el último empujón, el último intento de dejarte con ganas reales de que llegue WrestleMania. El show que tiene que cerrar historias, reforzar rivalidades y sobre todo hacerte sentir que lo que viene es importante de verdad. Y como fan yo venía con esa duda. ¿Van a cumplir? ¿Van a conseguir que me suban el tren? ¿O se van a quedar otra vez a medio gas? Así que nada, vamos a analizarlo porque hay bastante que comentar y veremos si Raw consiguió hacer lo que tenía que hacer en este punto tan clave del calendario. Y como siempre, nos centraremos en la marca roja en la primera parte del podcast. Por otro lado, la marca de desarrollo llegaba esta semana con un show especial, NXT Revenge, que es un evento planteado en 2 semanas, que básicamente funciona como una especie de transición hacia el futuro, después de WrestleMania. Y esto es importante porque NXT muchas veces vive de estos momentos, cerrar etapas, mover piezas y empezar a preparar lo que se viene. Además, hay un contexto alrededor de este show. Han salido varios reportes que apuntan a que algunos de los luchadores que están participando en esta cartelera van a subir al main roster en breve. Y aquí ya entra un poco mi lectura personal. Por fechas y cómo está estructurado todo, da la sensación de que los que hemos visto en esta primera noche podrían acabar en Raw, mientras que los de la segunda semana serían más bien para SmackDown. No está confirmado, pero tiene bastante sentido si te paras a analizarlo. Y claro, eso hace que veas este show con otros ojos. No es solo vamos a ver buenos combates, está bien ver los últimos pasos de NXT con estas superestrellas que van a subir al main roster. Porque este tipo de eventos sirven para plantar semillas de cara al futuro, dar pistas, cerrar historias, posicionar ciertos nombres y dejar preparado el terreno para después de WrestleMania. Así que la gran pregunta es, ¿lo consiguieron? Pues lo analizaremos en el segundo bloque del podcast. Y empezamos Monday Night Raw con lo que para mí, junto a la de Baker y Liv Morgan, es la mejor rivalidad construida de camino a WrestleMania. Estoy hablando de Wafemi contra Brock Lesnar, y es que después del caos de la semana pasada, donde básicamente se liaron a golpes y ni siquiera firmaron el contrato, aquí ya había que poner un poco de orden. Y sorprendentemente Adam Pearce pensó bien y decidió que firmaran por separado. Primero sale Lesnar, acompañado por Paul Heyman, que antes de la firma se marca una promo en su línea vendiéndote a la bestia, como el depredador definitivo que va a destruir a Wafemi. Nada nuevo en contenido, pero es que Heyman lo hace bien y funciona siempre. Lo más interesante es que sin estar presente Owa ya estaba ganando. La reacción del público otra vez vuelve a ser brutal. Cada semana es lo mismo, aparece su nombre y la gente responde como si fuera una mega estrella ya consolidada. Pero claro, lo gordo venía después, cuando aparece Obafemi para firmar el contrato. Es que es una locura. El público cantando su tema, haciendo sus gestos, la realización enfocando constantemente a la grada. Es que te lo están vendiendo como lo que es, una estrella en ascenso total. Y lo digo sin miedo. Para mí, y creo que para mucha gente, es la mayor irrupción en WWE en muchísimo tiempo. Y lo he dicho varias veces, pero es que cada semana se reafirma más. Esto no es normal. Este nivel de conexión con el público no es habitual. Y aquí viene un momento clave. Sale Heyman otra vez y no le dejan ni hablar. El público se lo come por completo. Y el propio Heyman lo verbaliza. Empieza a describir a Oba como la mayor bestia, la mayor estrella, el tipo más violento que ha aparecido en años. Y suelta la puntillita, la frase clave, desde la llegada de Brock Lesnar. Es que es perfecto.
porque te está comparando directamente con uno de los nombres más dominantes de la historia en WWE. Y no solo eso, sino que incluso deja caer la posibilidad de representarlo en el futuro, como diciendo, oye, cuando pierdas contra Lesnar, aquí estoy yo, que lo sepas. Pero es que Obafemi le cierra la puerta en la cara, literalmente. Y no solo eso, luego le suelta una frase que define perfectamente al personaje. Dice que no le golpea en ese momento porque las cicatrices físicas curan, pero las mentales no. Y esas son las que va a dejarle a Lesnar cuando le gane en WrestleMania. Y es que, pues esto es oro, porque no solo lo vendes como una bestia física, lo vendes como alguien con cabeza, con presencia, con capacidad de hablar y transmitir. Y eso es lo que marca la diferencia entre un monstruo más y una superestrella, una megaestrella, diría yo. Y aquí una vez más lo demuestra. Obafemi no es solo un portento físico, es que también es buenísimo al micro, lo había demostrado en NXT y aquí era la primera vez que le daban el micro y lo vuelve a demostrar. Y eso ya es lo que te hace pensar. Cuidado porque esto puede ser algo muy serio. Yo lo tengo clarísimo. Tiene que ser una de las próximas caras de la compañía, porque lo tiene todo, absolutamente todo. Y si a eso le sumas a Bron Breaker cuando vuelva de su lesión, ahí tienes al futuro de WWE. Ahí es donde tienen que apostar fuerte de verdad, porque lo de Blasfemia ahora mismo no es normal. Y este segmento y toda la rivalidad en general lo dejó clarísimo. También tuvimos un segmento en vídeo que estaba centrado en Speed, al que vimos entrenando junto a The Vision. Y aquí lo más interesante no fue tanto lo que hizo físicamente, sino lo que pasó a nivel mental, porque durante todo el segmento, The Vision está constantemente comiéndole la cabeza, metiéndole dudas, diciéndole que no sabe luchar, que todo lo que ha pasado es culpa suya, y poco a poco parece que le va calando. Y oye, sin ser nada del otro mundo, el segmento funciona. Es simple, directo, pero efectivo. Te deja claro por dónde quieren ir con el personaje y genera esa duda de cómo va a responder cuando le toque demostrarlo en el ring. Ahora la clave está en eso, en ver si Speed cumple cuando llegue el momento de verdad. De momento, en cuanto a la rivalidad lo está haciendo. Luego, más adelante, ya en backstage, tuvimos un cruce en el que LA Knight estaba hablando con los Usos y de repente aparecen solo Sikoa junto a los MFTs. Y aquí sigue esa dinámica que ya vimos en SmackDown, donde solo va señalando a todo el mundo, diciendo que está avergonzando a la familia. Primero fue con Jacob Fatu y ahora le toca a los Usos. Y claro, esto desemboca en lo lógico, un combate para esa misma noche, un 3 contra 3. Ya en combate, pues lo que esperas de este tipo de luchas es un show semanal, cumplidor, entretenido en ciertas partes, pero sin volverte loco. No estuvo mal, pero tampoco fue nada especialmente destacable a nivel de ring. Lo interesante vino al final, la victoria para el equipo de los Usos y LA Knight, pero con un detalle clave, la aparición de Tama Tonga. Y ojo, porque Tama desde hace unas semanas estaba desaparecido del grupo y vuelve aquí generando tensión sin ningún tipo de explicación y esto ya nos da pistas claras, porque todo apunta a que se va a repetir un poco la fórmula que vimos con Jacob Fatu, separación progresiva del grupo, ruptura interna y cada uno por su lado. Y sinceramente, pues no me parece mala idea, porque Tamatonga puede ser un comodín muy interesante en la midcard. Es un tipo que te puede aportar presencia, combates sólidos y encajar en varias historias sin problema. Así que más allá de lo que fue el combate en sí, lo importante aquí es lo que están empezando a construir de fondo y veremos cómo lo tratan en las próximas semanas. El primer combate como tal del show fue el Charlotte Flair contra Lyra Valkyria. Y claro, solo aquí con los nombres, pues ya te das cuenta de lo que tienes enfrente. Porque siendo sinceros, en otras circunstancias, esto perfectamente podría ser un combate de Premium Live Event con algo importante en juego. No es un enfrentamiento cualquiera. Por talento y las luchadoras hay muchísimo nivel ahí. Y para el tiempo que tuvieron, el combate estuvo bien, cumplidor, entretenido, sin volverse loco, pero funcionando, para lo que tenía que ser un show semanal. La victoria fue para Lyra Valkyria, con ayuda de Bailey, y aquí siguen con esa dinámica que ya vimos la semana pasada. Una ayuda a la otra, luego la otra la devuelve el favor.
Después del combate tuvimos careo final entre Lyra y Bailey por un lado y Charlotte junto a Alexa Bliss por el otro. Y listo, mensaje enviado y a seguir. Y sinceramente en este punto, camino a WrestleMania, lo prefiero así. Prefiero este tipo de segmentos directos, tensión visual, pero que no me repitan todas las semanas lo mismo. Ataques, brawls, interrupciones una y otra vez. Aquí pues ya está todo vendido, ya sabes lo que hay, ya sabes quién va contra quién. Ahora es simplemente que llegue WrestleMania. No vuelvas a meter lo mismo en el show de SmackDown, que es lo único que queda. Así que ya está, cumplieron y pasamos a lo siguiente. Y ahora toca hablar de una de las rivalidades más fuertes de todo el camino a WrestleMania. Stephanie Baker contra Liv Morgan. Y parto de una base muy clara. Esto ya no necesita más para venderse. Probablemente estamos ante la rivalidad mejor construida de todo el magno evento, o al menos ante una de ellas, sin ninguna duda. Todo lo que han hecho hasta ahora ha funcionado, y se nota en cómo reacciona la gente, en la intensidad que transmite, es que está todo ahí. En este Raw, la campeona Stephanie Baker sale al ring para una entrevista con Casey Kelly, hablando de todo lo que ha pasado y de todo lo que ha ido diciendo Liv Morgan en las últimas semanas. Y claro, veníamos del ataque de la semana pasada, que fue bastante duro. De hecho, Liv subió una publicación a redes sociales con un buen bulto en la cabeza y Roxanne también tenía otro bastante bueno. Pero por suerte no fue a más. Pero fue uno de esos momentos que se sienten reales. Y esta semana, pues más de lo mismo en cuanto a estructura. En cuanto va a empezar la entrevista de Stephanie Baker, aparece Liv Morgan y la ataca. Y tenemos un brawl con seguridad separándolas. El pan de cada día. Literalmente, además. Porque aquí es donde saco un poco el lado crítico, ya que lo que estamos viendo esto lo estamos viendo en prácticamente todas las rivalidades. Es como si los creativos tiran siempre del mismo recurso. Interrupción, ataque, seguridad y repetimos. No tenemos más ideas. Y llega un punto en el que cansa un poco, la verdad. Pero claro, en este caso concreto funciona igual. ¿Y por qué? Pues porque la historia ya está vendida, porque ya han hecho el trabajo previo, porque ya hay tensión real entre ellas. No necesitan grandes segmentos ahora, solo necesitas mantener esa chispa hasta WrestleMania. Y eso sí que lo consiguen. Se nota en cómo se miran, en cómo reaccionan, en la intensidad que transmiten, incluso en segmentos simples como este. No hace falta complicarlo más. Yo personalmente tengo muchas ganas de ver este combate, porque cuando tienes a dos luchadoras tan metidas en la historia, y con esa química y esa tensión, sabes que en el momento grande puede salir algo muy serio. Pasamos al backstage y es que tuvimos uno de esos segmentos que ya se está convirtiendo en tradición últimamente, el lío constante entre las japonesas del roster. Primero, vemos a Io Sky siendo entrevistada tras una derrota en SmackDown contra Jade Cargill, y aquí tengo que pararme un segundo, porque de verdad, que Io Sky, que lleva siendo una de las MVPs de WrestleMania en los últimos años, pierda limpiamente contra Jade Cargill, es que manda narices. Me parece una decisión más que cuestionable, por no decir otra cosa. Pero bueno, dejando eso de lado, y yo deja claro que va a proteger a Rhea Ripley, lo cual ya te va conectando todo lo que está pasando alrededor de ese combate. Y aquí entra el caos. Aparece Asuka, vuelven las tensiones, vuelven las discusiones, todo alrededor de Kairi Sane, que está en medio sin saber muy bien dónde meterse. Y es que Asuka vuelve a tener ese papel dominante, más controlador, hasta el punto de que prácticamente obliga a Kairi a enfrentarse a ello esa misma noche. Y claro, de ahí pues pasamos al combate. Y el combate pues fue Io Sky contra Kairi Sane, que aquí es donde dices, vale, esto no puede salir mal. Y efectivamente, fue un bastante buen combate, por encima del nivel habitual de un Raw semanal, sin ninguna duda. Pero es que es lógico, estás juntando a dos de las mejores Joshi del mundo, dos luchadoras con una calidad brutal. Es que es lo mínimo que te pueden dar cuando les das tiempo. No es complicado cuando tienes este talento. Al final la victoria fue para Kairi Sane tras un ataque de Asuka, lo que sigue alimentando toda esta historia interna entre ellas. Y veremos cómo lo meten o dónde lo meten, porque
La noche 2 de WrestleMania siguen sin un combate. Debería estar ahí, pero no sé. Yo que no lo metan ahí, que ellos Sky no tenga combate en WrestleMania me parecería un error. Pero bueno, es que además metieron otro elemento más en el combate, el brawl entre Jade Cargill y Rhea Ripley. Y aquí ya sí que me planto y aquí ya sí que digo que estoy cansado. De verdad, esta historia está en absolutamente todos lados, en todos los eventos, en todos los combates, y es que no suma, resta. Es muy repetitiva, muy forzada, y yo ya he llegado al punto de que llegue WrestleMania, que gane Rhea y que pasemos a otra cosa, porque esto ya genera mucho cansancio. Y llegamos a otro de los segmentos importantes del show, con Gunther y Seth Rollins. El ring general aparece en el ring y claro, aquí todos estábamos esperando lo mismo, que hablara, que explicara, que nos diera algún motivo sólido de por qué está pasando todo esto, de por qué ese ataque, de por qué esta rivalidad, de por qué este combate, pero no. Antes de que pueda decir prácticamente nada, aparece Rollins por la espalda y lo ataca, devolviéndole un poco la jugada de semanas anteriores. Y claro, Gunther hace lo que ha estado haciendo últimamente, huir. Entonces Seth Rollins le exige que vuelva al ring y que dé la cara, que explique sus motivos, y Gunther vuelve, pero aquí es donde el segmento se cae, porque intenta vender que esto es personal, que necesita acabar con Rollins, pero se siente forzado, porque ya sabemos que no hay una base real detrás de todo esto, que viene de la nada, y no hay algo que digas, vale, ahora lo entiendo. Y eso es el problema principal de esta rivalidad, carece de un sentido y de un motivo claro. Lo único que realmente tiene algo de interés es ese tema del favor de Paul Heyman. Ese es el único hilo del que puedes tirar para intentar construir algo más profundo. Pero es que aquí no lo desarrollan, se queda en el aire. Y así es muy difícil que te lo creas. Después, pues lo de siempre. Vuelven a los golpes, vuelve el caos. Gunther acaba retirándose otra vez mientras Rollins queda en el ring. Intentaron venderlo, sí, lo intentaron, no lo vamos a negar, pero no funcionó. No porque los luchadores no tengan nivel, porque lo tienen de sobra, sino porque la historia no tiene sentido y no está a la altura de los nombres. Y al final llegas a WrestleMania con esta sensación rara de que el combate puede ser buenísimo, pero la rivalidad no ha tenido ningún sentido ni lo va a tener por mucho que pase en WrestleMania. Así que entramos en ese punto de, vale, no me creo lo que me estás contando, pero aún así quiero ver el combate por quienes están ahí. Y a veces cuando el resto no acompaña, con el wrestling y con la acción en el ring es lo único que tiene que bastar. Tuvimos también un nuevo teaser del demonio Finn Balor y fue eso, un teaser puro y duro. Humo gris, rojo, la cara del demonio, sin palabras, sin explicación y simplemente dejándote esa sensación de que algo viene, aunque ya sabemos lo que viene porque está anunciado para WrestleMania. Pero funciona, porque el personaje del demonio siempre tiene esa aura especial, aunque en los últimos años se lo cargaron un poco. Yo creo que tiene que estar en un punto medio de no ser inmortal como era al principio, pero tampoco ser derrotado tan fácilmente como al final. Pero bueno, siempre genera interés, aunque sea solo en un teaser de unos segundos. Lo bueno en verdad vino después. En backstage vemos a Dominic Mysterio en el vestuario, hablando con Adam Pearce y básicamente quejándose de todo. Primero por la oportunidad que le han dado a su padre por el campeonato intercontinental, diciendo que ya está acabado. Lo típico de Dominic, que en ese papel funciona de maravilla, siendo odiado y siendo un llorón profesional. Y luego viene lo interesante, se queja de que él había firmado un combate contra Finn Balor, no contra el demonio. Y aquí tengo que decir algo que no pensaba decir. ¿Quién lo diría? Adam Pearce tiene razón. Sí, sí, lo sé, sorprende la verdad. Pero es que aquí le responde perfectamente. Le dice que su padre es una leyenda y que se merece esa oportunidad. Y además le deja claro que si le toca enfrentarse al demonio, pues es lo que hay, que es lo que se ha ganado y lo que le toca. Y ya está, sin rodeos. Es probablemente de las pocas veces que se ve a Pierce firme, con sentido, y diciendo cosas que encajan completamente dentro de la lógica del show. Así que oye, cuando hay que darle mérito, pues se le da. Primera vez en mucho tiempo que Adam Pierce sale de un segmento teniendo razón. ¿Qué lo diría?
Tuvimos también este combate por parejas entre Jevon Evans, Dragon Lee contra Rusev y JD McDonagh. Y es que esto vuelve a demostrar algo que ya sabemos todos. Si juntas talento de nivel, que WWE lo tiene de sobra, y les das un poco de tiempo, el resultado va a ser bueno. Es así de simple. El combate fue bastante bueno, con buenos spots, buen ritmo, sin ser una locura, pero dejando claro que cuando quieren pueden sacar combates muy sólidos en un semanal sin demasiado problema. La victoria fue para Dragon Lee y Jevon Evans, que siguen sumando y dejando buenas sensaciones. Pero lo realmente importante vino después, porque tras el combate Rusev se volvió completamente loco. Empezó a destrozar a todo el mundo, a Jevon, a Dragon Lee, salen Rey Mysterio y Penta a intentar hacer el salve y también cae, incluso al propio JD McDonagh. Y aquí es donde se entiende todo. Esto no es casualidad, esto es claramente una forma de volver a posicionar a Rusev como una bestia de cara a WrestleMania, porque llevaba bastante tiempo desaparecido de televisión y de repente lo metes en un combate importante como el de escaleras, pues tienes que hacer algo para que la gente se lo tome en serio. Y esta es la forma más directa, destrucción total. No hay matices, no hay historia profunda. Es simplemente este tipo es peligroso y pues va a arrasar con todo. Es sutil, no. Es efectivo, pues para un momento cumple. Ahora la clave está en ver si esto tiene continuidad o si se queda en el típico momento puntual para hypear el combate. Pero desde luego, como carta de presentación de cara a WrestleMania puede cumplir su función, aunque creo que después de esto Rusev volverá a desaparecer. Y vamos con lo que abrió y cerró el show, porque aquí WWE quiso darle una estructura clara al programa, con Roman Reigns y CM Punk como eje principal. Para empezar, tuvimos una videopromo de Roman Reigns bastante interesante, donde básicamente se dedica a desmontar lo que CM Punk ha ido diciendo durante estos meses. Y no solo lo dice, sino que lo acompaña con imágenes, que en teoría demuestran que Punk ha estado mintiendo. No estuvo mal como pieza individual, está bien producida, tiene sentido, pero claro, este tipo de cosas necesitan continuidad dentro del propio show para realmente impactar. Y por suerte la tuvo, porque para cerrar Raw sale Roman al ring, pero antes de que pueda decir absolutamente nada, aparece CM Punk entre el público y ya con eso te cambia completamente el tono del segmento. Y aquí viene lo importante, la promo. Punk se centra en explicar por qué odia a Roman Reigns. Y no es un odio vacío, no es solo te odio porque sí, no, te lo argumenta, te lo construye y te lo justifica. Pero lo curioso es que dentro de ese odio también hay respeto, porque al final lo que está haciendo Punk es reconocer todo lo que Roman Reigns es como luchador, como figura. Es este tipo de promo donde parece que están atacándose, pero en realidad están elevándose el uno al otro. Y Roman hace lo propio, responde, entra en el juego, pero sobre todo deja claro lo que realmente importa, el main event de la noche 2 de WrestleMania. Y eso es lo que te venden, eso es lo que te dejan en la cabeza cuando termina el show. Una rivalidad que, siendo sinceros, ha tenido altibajos, ha habido momentos donde estaba muy bien y otros donde se sentía bastante floja. Pero este segmento final para mí cumple, es un buen cierre, es una promo que eleva la rivalidad en el último momento. Y muchas veces eso es lo único que necesitas en el último Raw antes de WrestleMania. Y en líneas generales, este Monday Night Raw me pareció un show entretenido. No fue nada espectacular. No fue ese programa que dices, vale, ahora sí, hype máximo para WrestleMania. Pero tampoco estuvo mal. Cumplió lo que tenía que hacer y dentro de todo subió un poco el nivel respecto a semanas anteriores. Tuvimos buenos combates, segmentos que funcionaron, lo de Wafemi o el cierre con Punk y Roman, y algunos avances interesantes en ciertas historias. Pero claro, también hubo cosas que siguen sin convencer, rivalidades mal construidas, segmentos repetitivos, y esa sensación general de que podrían estar haciendo mucho más con el talento que tienen. Eso es lo que te deja un sabor un poco raro. Porque sí, el show cumple, pero siendo el último antes de WrestleMania 42 esperas algo más. Esperas ese empujón final, ese momento que te termine de enganchar, y la verdad es que no llega. Así que nos quedamos en un punto medio. Raw mejora, entretiene, hace su trabajo, pero no termina de elevar el hype como debería. Y ahora ya no hay más margen. Ahora todo depende de WrestleMania.
y sinceramente es un WrestleMania que para mí carece bastante de interés por la pésima construcción que ha tenido. Ojalá me equivoque, pero ahora mismo esa es la sensación que deja este camino. Pasamos a la marca de desarrollo de WWE, pasamos a NXT, y para abrir esta primera semana de NXT Revenge tuvimos el enfrentamiento entre Jada Parker y Kelani Jordan, y estas dos llevan ya un tiempo cruzándose, y no precisamente para charlar. Es una rivalidad que viene de antes de NXT Stand and Deliver, y este combate era básicamente la continuación de todo eso. Si no me falla la memoria, creo que este era el segundo enfrentamiento entre ambas, aunque ya venían calentitas desde semanas atrás. Y claro, esto era un combate que perfectamente podría haber estado en un premio Life Event, pero no les dieron ese hueco y acabó cayendo aquí. Y sinceramente, viendo el resultado, se entiende. No porque el combate fuera malo, ni mucho menos, sino porque el nivel no estaba para un evento grande. Fue un combate bastante normalito, cumplidor, correcto para abrir el show, sin grandes alardes, pero haciendo su función a la perfección, calentar al público y seguir avanzando la rivalidad. La victoria fue para Kelani Jordan, que empata la serie entre ambas, dejando ese 1-1 que automáticamente te abre la puerta a un posible tercer combate. Y ahora la duda es, ¿van a cerrar esto con un desempate o lo van a dejar aquí? Porque perfectamente pueden tirar por cualquiera de las dos opciones. O bien hacen ese tercer combate para cerrar la rivalidad, o simplemente pasan página y cada una sigue su camino. De momento cumple como opener, pero sin mucho más recorrido que eso. En backstage seguimos con esa historia que poco a poco va cogiendo forma. Vemos a Silo Hill en el vestuario y aparece Ricky Sainz y vuelve a tener esa interacción incómoda, esa sensación que ya comenté la semana pasada, esa tensión, mejor dicho, y cada vez lo tengo más claro. Estos dos van directos a un combate y oye, pues puede ser bastante interesante si lo desarrollan bien, pero no queda ahí la cosa. Aparece Ethan Page y parece que se recupera esa relación entre él y Ricky, esa especie de amistad rara, disfuncional, que no sabes muy bien cuándo va a volver a explotar. Y eso también tiene su punto, porque es la típica dinámica que sabes que en algún momento va a romperse. La duda es cuándo. Más adelante tuvimos el combate por el campeonato de NXT entre Ethan Page y Tony D'Angelo. El combate fue bueno, sin ser nada espectacular, cumplidor, bien para televisión, pero sin grandes momentos que lo eleven demasiado. Eso sí, hubo un detalle interesante. En un momento dado, Ricky Sainz iba a intervenir para ayudar a Ethan Page, pero desde debajo del ring aparece Silo Hill y se lo lleva. Y eso está bien, porque siguen conectando las historias, no es algo aislado, todo tiene continuidad. Siguen alimentando ese conflicto entre Ricky y Silo, mientras el combate principal sigue su curso. Al final, victoria para Tony D'Angelo, que continúa con su reinado. Y aquí la pregunta es clara, ¿qué viene ahora? Porque necesita savia nueva, necesita rivales que le den algo diferente, y sobre todo necesita terminar de conectar en esta etapa. Y siendo sinceros, yo lo veo complicado. En cuanto a Ethan Page, todo apunta a lo que ya se viene comentando, subida al main roster, y sinceramente creo que es lo que toca. Ya sabemos lo que es Ethan Page, ya hemos visto todo lo que tenía que dar en NXT, y para cerrar esta parte, vemos a Ricky buscando a Silo, pero lo encuentras en pleno acto de bricomanía, preparando algo que veremos más adelante. Y ahí siguen esos roces, esa tensión constante que claramente va a terminar explotando más pronto que tarde. Después tuvimos también uno de esos momentos más diferentes del show, con Joe Hendry saliendo al ring para dar un concierto al público de NXT, y en su línea mezclando ese tono cómico con referencias a su paso por la marca, hablando de su reinado y dejando caer la posibilidad de una revancha titular. Pero claro, aquí entra el contexto real, porque todo apunta, según los reportes, a que Joe Hendry también está en la rampa de salida hacia el main roster. Y siendo así, cuesta realmente que vaya a tener esa revancha para acabar para recuperar el campeonato. Así que este segmento ya se veía que venir que no iba a acabar bien para él. Y efectivamente, aparece Keanu Carver y lo que viene después es destrucción total. Keanu entra y arrasa con Joe Hendry, lo deja completamente destrozado. En un momento le vemos sangrando. Se carga la seguridad
y para rematar rompe la barricada con él y con varios miembros del staff. Un momento bastante impactante visualmente que cumple perfectamente su objetivo, hacerte ver a Keanu Carver como una amenaza real. Y es que esto no es casualidad. La semana que viene se enfrentan en la segunda parte de NXT Revenge, y este segmento es básicamente la carta de presentación de Carver de cara a ese combate. WWE quiere impulsarlo, quiere convertirlo en una estrella, y la verdad tiene cositas, tiene presencia, tiene físico, pero claro, ahora viene lo complicado, porque no es la octava maravilla del mundo, ni mucho menos. Así que todo va a depender ahora de cómo lo construyan, de las historias que le den y de cómo evolucione en el ring. Potencial hay, pero ahora toca demostrarlo. Lo siguiente que tuvimos fue el debut de Cali Armstrong en NXT, enfrentándose a Skylar Rae, y sinceramente creo que NXT hizo aquí lo que tenía que hacer, presentarla de la mejor manera posible, porque lo primero que te entra por los ojos es su físico, tiene una presencia que ya de por sí llama la atención. Es de esas luchadoras que nada más aparecer dices, vale, aquí hay algo. Pero lo importante viene después, cuando suena la campana. Y es que no se queda solo en la apariencia. En el ring también lo demuestra, su forma de moverse, cómo ejecuta los movimientos, la intensidad que transmite. Todo está bastante pulido para ser un debut. La victoria fue para Cali Armstrong como era de esperar, pero más allá del resultado, lo importante es la sensación que deja. Y para mí es clara, tiene potencial de sobra. Y esto no es solo percepción de mía, es que la empresa te lo está diciendo, porque el hecho de que nada más debutar ya la estén posicionando como posible retadora en el main event por el campeonato femenino de NXT no es casualidad, es una declaración de intenciones. Ahora la clave está en lo de siempre, paciencia, construcción y no quemar etapas demasiado rápido. Pero desde luego el primer paso lo han dado muy bien, y eso en NXT es fundamental. Más adelante nos vamos a la oficina de Mr. Stone, donde vemos a Blake Monroe junto a The Vanity Project. Y tengo que decirlo, este stable al principio no me encajaba nada, pero poco a poco le estoy empezando a ver el punto. No es nada espectacular, pero parece que va cogiendo forma, va teniendo cierta identidad. En este segmento, Mr. Stone le confirma a Blake Monroe que tendrá su revancha por el campeonato norteamericano, pero con una condición: la estipulación del combate la elegirá Tatum Paxley. Y aquí ya sabes que algo raro puede salir. Más adelante, vemos a Mr. Stone preguntándole precisamente a Tatum por esa estipulación. Y en ese momento aparece Silo Hill, y aquí es donde conecta todo lo de antes, porque resulta que la bricomanía que estaba haciendo antes era para esto. Aparece con un ataúd, y Tatum Paxley no se lo piensa. Combate de ataúd para la semana que viene. Y oye, pinta bastante bien. Es una estipulación que siempre le da un toque especial al combate, que lo hace más llamativo y que puede ayudar mucho a que la rivalidad suba de nivel. Así que dentro de lo que es esta historia, buen añadido, y además conecta varios segmentos del show, que siempre es algo positivo. Ahora toca ver cómo lo ejecutan, pero sobre el papel es de lo más importante que dejan para la segunda semana. Más adelante tuvimos un video package centrado en Kendall Gray, y aquí tengo que decirlo claro, para mí desde hace tiempo es la mejor luchadora que tiene NXT ahora mismo. Y este tipo de piezas son justo lo que necesitas en este punto, porque ya no se trata solo de lo que hace en el ring, que eso ya lo ha demostrado, sino de construir personaje, de darle profundidad, de que la gente conecte con ella más allá de los combates. Y este vídeo va precisamente por ahí. Habla de su pasado, de cómo desde pequeña iba a ver shows en vivo, de cómo creció con todo esto, y de cómo admiraba a John Cena. Y ese detalle es clave, porque además menciona que Cena confió en ella, que la eligió para un combate, y eso automáticamente te da peso, te da credibilidad y te posiciona. No es solo una luchadora más, es alguien que viene con ese respaldo, con esa historia detrás. Y también deja una frase importante, que aún no conocemos todo lo que es Kendall Gray, y eso es básicamente una promesa, una forma de decirte esto es solo el principio. Y me parece perfecto, porque este año debería ser el suyo, el año de terminar de construir ese personaje, ganar el campeonato y ir más alto. Así que como punto de partida este vídeo cumple muy bien su función. Y seguimos con el campeón norteamericano, Miles Bourne, que salió a dar una promo después de lo ocurrido en NXT Stand and Deliver.
y básicamente hace lo lógico, recordar su victoria contra Johnny Gargano, dejando claro que lo mandó de vuelta a SmackDown, lo cual ya de por sí le da bastante peso a su reinado. Pero también mete el otro punto importante, que no pudo ni celebrarlo como quería por el ataque de Dion Lennox. Y claro, no tarda en aparecer. Dion Lennox sale y le responde. Y aquí empieza el juego típico de retos y condiciones. Miles Borg le dice que le dará la oportunidad titular si Dark State no interviene. Y claro, en cuanto dices eso sabes lo que va a pasar. Aparece Dark State, le ataca y Dion Lennox se va enfadado. Pero es que la cosa no termina ahí. Más adelante en backstage vemos a Dion discutiendo con sus propios compañeros. Hay tensión interna, hay dudas, pero aún así le acaban dando el combate para la semana que viene. Y aquí es donde a mí me chirría un poco, porque no termino de ver la lógica completa. Te montan todo este lío con Darkstate, con las condiciones, con la interferencia, y aún así le das el combate igual. Se siente un poco forzado, la verdad. Pero bueno, más allá de eso, el camino está claro. Para mí esto tiene que ser una victoria para Miles Bourne sí o sí. Tienen que seguir construyendo su reinado, asentándose como campeón y ganando credibilidad, porque viene de una victoria importante y ahora necesita esa continuidad. Así que veremos cómo lo desarrollan, pero el objetivo debería estar bastante claro. Y llegamos al main event de la noche, con el combate por el campeonato femenino de NXT entre Jessie Jane y Lola Vice. Y antes del combate tuvimos un detalle que me gustó bastante. Ver a Stephanie Baker en backstage apoyando a Lola Vice, ese momento de verlas a las dos como campeonas compartiendo pantalla, es de esas cosas pequeñas que suman mucho, te refuerzan la división y te dan sensación de importancia, de que hay nivel y nombres fuertes. Ya en el combate, la verdad es que fue muy buen enfrentamiento. Cumplió perfectamente con las expectativas, porque al final estamos hablando de dos luchadoras que tienen un gran nivel, y eso se nota cuando están en el ring. Buen ritmo, buena intensidad y todo bastante bien ejecutado. Y al final la victoria para Lola Vice, que sigue consolidando un reinado, que veremos si llega al punto que tiene que llegar. Ahora mismo está en ese punto en el que necesita seguir creciendo, seguir sumando defensas y terminar de asentarse como una campeona importante dentro de la marca. Por otro lado, Jessie Jane yo creo que ya está. Creo que su etapa en NXT está más que cumplida y le toca dar el salto al main roster, porque la calidad la tiene de sobra y ahora necesita ese siguiente paso para demostrarlo en un escenario más grande. Así que buen main event, buen cierre de show, dejando claras varias direcciones de cara al futuro. En resumen, esta semana 1 de NXT Revenge fue un show entretenido, fácil de ver y que cumple con su función. No fue nada espectacular, no fue un show que te vaya a cambiar la vida, pero tampoco lo necesita, porque al final este tipo de especiales están más bien pensados para marcar direcciones que para darte grandes momentos. Y en ese sentido creo que lo hicieron bastante bien. Te dejan pinceladas de por dónde pueden ir varias historias, empiezan a mover piezas, presentan talento nuevo como Cali Armstrong y siguen construyendo a otras como Lola Vice o Miles Bourne. Y sobre todo te dejan esa sensación de que se vienen cambios. Y eso es clave ahora mismo, porque NXT muchas veces funciona como ese punto de reinicio donde empiezas a ver quién sube, quién se queda, quién va a ocupar nuevos roles, y este show va muy en esa línea. Lo realmente importante, como ya dije antes, no está solo en esta primera semana, sino en el conjunto de las dos ediciones de NXT Revenge. Y ahí es donde vamos a ver si todo esto tiene continuidad, si esas semillas que han plantado crecen o se quedan en nada. De momento nos quedamos con un show que cumple, que entretiene, que deja todo preparado para una segunda parte, que debería ser aún más importante. Y estos fueron los shows de Monday Night Raw y NXT y el episodio número 13 de la Tercera Palmada, el podcast de wrestling para fans hecho por un fan. Nos vemos en la próxima.